Hola tribu tecnológica, sean todos bienvenidos. Voy a comenzar a mostrarte los productos que pedí en Temu. Algunos productos los voy a dejar para otro video, pero debo decirte que estos productos me han costado solamente entre medio dólar hasta $3 y la verdad que son bastante útiles. Y de paso también te voy a comentar la calidad de los productos puntuándolos de entre 1 al 10. El primer producto que compré es una linterna LED con batería recargable y que usa elásticos para colocarlo en la cabeza y queda de esta manera. Tiene 4 modos de iluminación. Voy a apagar las luces para mostrártelo. Aquí va el primer modo, segundo, tercero y el cuarto modo, que es como si fuera una iluminación para peligro o advertencia o alertas. El material de la carcasa es de plástico. Se nota que no es tan fuerte, pero por lo menos es lo suficientemente resistente para que cuando te lo coloques en la cabeza puedas incluso maniobrarlo para que tengas diferentes ángulos de visión. Vamos a probarlo ahora en vivo. Y solamente con el primer nivel vas a ver que puedo ver perfectamente todo lo que está a mi alrededor. Puedo ver prácticamente todo y lo puedo utilizar perfectamente para cualquier cosa, desde reparación electrónica, incluso cortarte las uñas, manualidades o cualquier reparación. Para cualquier cosa funciona y puedes moverlo en diferentes ángulos. Y vamos a encender el segundo nivel y ahora el tercero. Y mira, prácticamente puedo iluminar toda mi habitación. Se puede iluminar absolutamente todo. Yo creo que es un producto bastante útil y sobre todo económico, así que yo le doy un puntaje 10 de 10. El siguiente producto es un auricular inalámbrico Bluetooth que se puede sujetar a la oreja con este clip que es bastante flexible y además vienen en diferentes colores. La calidad de audio es bastante buena y colocarlo también es muy fácil. Puedes utilizarlo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. De esta manera el clip ayuda a que se sujete en la oreja. Lo único malo es que cuando lo tienes mucho tiempo utilizándolo, por lo menos media hora, ya sientes que la oreja se te adormece porque el clip sí agarra bastante fuerte. Puedes utilizar el auricular para llamadas directas, videollamadas o solamente para escuchar tu música o ver tus películas. Lo estuve utilizando por varias horas, creo que he llegado a las 3 horas escuchando música, sobre todo para llamadas no tanto, y aún así tiene bastante batería. Lo usual es que en este tipo de auriculares económicos en 3 horas la batería ya se termine y los auriculares se apaguen, pero no, todavía tengo un 70% de batería, que es algo loco porque estos auriculares son muy económicos. Y a partir de este momento vas a estar escuchando el audio utilizando el micrófono del auricular. En la página web del vendedor indica que tiene cancelación de ruido de voz, así que vas a estar escuchando que el micrófono tiene una calidad bastante regular a buena. Y esto de la cancelación de ruido de voz, yo creo que sí es efectivo porque mira, a pesar que el micrófono es uno económico, te das cuenta que en estas zonas en blanco prácticamente no hay ruido, está saliendo bastante limpio el audio, así que se podría decir que aunque es un auricular bastante económico, tiene una calidad bastante aceptable. Y lo bueno es que también tiene un pequeño botón que te servirá para que puedas responder llamadas, pausar la canción, ir a la canción siguiente. Y si es que quieres cargarlo, únicamente conectas el cable USB-C por este puerto de aquí. Le pongo un puntaje 9 de 10 solamente porque el arco es un poco chico y cuando tienes utilizándolo demasiado tiempo te adormece la oreja y te comienza a doler. Adaptadores USB a USB-C tipo macho. Me compré el kit de 4 unidades y que me costó menos de $1 y de verdad que te lo recomiendo que lo compres porque son muy útiles. Puedes, por ejemplo, conectarlo en un portátil que tenga puerto USB-C y del otro lado puedes conectar cualquier dispositivo USB. Estos adaptadores son bastante útiles porque a través de ellos puedes conectar memorias USB, almacenamientos portátiles externos, teclados y mouse para que sí puedas trabajar en tu computadora o incluso en tu tablet y también en tu teléfono. Como ves, aquí he conectado mi mouse, también pude conectar el teclado y a través de esto puedo tener el puntero para así hacer doble clic y abrir cualquier aplicación en la tablet, o sea, poder trabajar en ella. Y por supuesto también te va a servir perfectamente para conectar tu teléfono o tableta a una impresora y poder imprimir directamente. La construcción de estos pequeños accesorios se ve que tiene buenos acabados, se siente robusto al tacto y por todo lo que te he mostrado yo le voy a poner un puntaje 10 de 10. La siguiente compra es un hub USB con puerto USB-C y tiene 4 puertos USB disponibles.
Este hub USB te servirá para tener más puertos USB en tu portátil o computadora. Como ves, aquí tengo un mouse, aquí está la flecha del mouse, tengo 1, 2 y 3 memorias USB, una de ellas es un almacenamiento portátil. Aunque con esta computadora sí tengo 2 puertos USB, con este accesorio me sirve para tener ahora 4 puertos adicionales y así poder tener diferentes accesorios conectados. Y así como lo usé en la computadora, también lo podemos utilizar en una tableta o teléfono. Como ves, aquí tengo conectado lo mismo, mis memorias USB, el almacenamiento portátil y el mouse, o también pude conectarle un teclado. De esta manera en la tableta puedo trabajar con las memorias USB y acceder a todos mis archivos de manera muy fácil. Como viste, es un accesorio bastante útil, así que yo le voy a poner un puntaje 10 de 10. Siguiente producto, un micrófono de solapa inalámbrico y además es recargable. Puedes comprar un kit de 2 micrófonos más el adaptador inalámbrico que va conectado a la computadora o al teléfono y 2 micrófonos. En este caso yo compré los 2, pero también puedes comprar el de uno solo. Para poder utilizar el micrófono, lo que debes hacer es conectar el receptor a la computadora, al teléfono o a la tableta y luego encender los micrófonos y ya van a poder estar funcionando para poder grabar. A partir de este momento vas a estar escuchando el audio que ha sido grabado a través de los micrófonos. Estos micrófonos te van a servir para poder grabar utilizando el teléfono o la computadora. Te va a servir también para poder hacer videollamadas, llamadas o incluso transmisiones de video en vivo. Debes tener en cuenta que para grabar video no te va a servir los micrófonos porque la cámara interna del teléfono no graba desde audios externos. Pero sí puedes utilizar algunas aplicaciones, unas cuantas son de pago, para que así acepte la grabación de audio mediante micrófonos externos. Y ahora sí vas a estar escuchando la voz que estoy grabando desde el micrófono de solapa. Debes tener en cuenta que la distancia que puedes mantener la conexión con los micrófonos es de más o menos unos 10 metros. En teoría son 20 metros, pero a partir de esa distancia el audio comienza a escucharse entrecortado. Pero mientras tu distancia sea unos 10 metros, el audio va a mantener la conexión y se va a escuchar bien. Y si vas a salir a la calle a grabar, también te va a llegar con este filtro de gato para que así puedas filtrar ese ruido que provoca el viento. El precio de estos micrófonos no son de $3 como te ofrecí en el video, sino de $7, pero aún así creo que si es que no tienes mucho presupuesto y quieres comenzar a hacer tus transmisiones en vivo o para tu tarea o para tu colegio, yo creo que te van a ser de mucha utilidad. Yo le voy a poner un puntaje 7 de 10 solamente porque el micrófono es omnidireccional y se va a escuchar todo lo que está a tu alrededor. Siguiente compra es un hub USB con 4 puertos USB, pero esta vez la conexión es tipo USB-A, que es la clásica o la estándar para poder conectar en este caso solamente a la computadora, porque también podrías utilizarlo para conectarlo a un TV Box. Lo he probado, pero solamente me detecta uno de los accesorios conectados a los 4 puertos, así que si bien puedes utilizarlo en tu TV Box, solamente te lo voy a recomendar para conectarlo en la computadora. Como ya sabes, a través de este mismo dispositivo, a través de este mismo hub, vas a poder conectar diferentes cosas. Nuevamente tengo conectados mis memorias, un mouse USB y mi almacenamiento de 2 teras, y lo vas a ver aquí en la computadora. Aquí está mi USB de 32 GB, 128 GB y también mi disco duro de 2 terabytes para poder ver todos mis archivos. Y como te decía, también vas a poder utilizarlo en un TV Box que tenga puerto USB, pero he visto que solamente puede detectar 1 o 2 accesorios nada más. Puedo conectar un mouse, pero si es que conecto un teclado ya no lo va a detectar. Y para que detecte ese teclado tengo que desconectar el mouse y conectar el teclado en cualquiera de los puertos. Como te decía, solamente va a detectar uno de ellos si es que lo conecto al TV Box, pero como estás viendo aquí en el portátil, sí va a detectar todos ellos. La calidad de construcción parece algo sencilla, pero yo tengo el mismo adaptador conectado hacia un TV Box con mandos de juegos y hasta ahora funciona, así que te puedo decir que este accesorio también te va a ser muy útil. Solamente le voy a poner un puntaje 8 de 10 porque cuando lo conecto al TV Box solamente funciona un solo puerto, no funcionan los 4, pero si es que lo conectas a la computadora sí funcionan los 4. Siguiente y último producto es un encendedor electrónico.
La verdad que no le tenía fe a este encendedor, pensé que no iba a funcionar, pero lo compré por si acaso y sí, funciona muy bien. La calidad de construcción parece bastante buena, tiene un LED que se enciende cuando lo enciendo a través de este botón. Como vas a ver, se van a notar los 4 LEDs que indican la cantidad o porcentaje de la batería. Y para hacerlo funcionar únicamente hay que presionar este botón de aquí y comienza a mostrarse la chispa que te va a servir para encender desde un papel. Mira, lo voy a encender con la chispa y listo, ya está encendiendo. Casi me incendio por aquí. También te va a servir perfectamente para utilizarlo en tu cocina en el caso de que si tu cocina tiene encendedor eléctrico y te quedes sin luz en casa, este encendedor te va a salvar la vida, porque en casa utilizamos fósforos y también un encendedor que utiliza gas, pero a veces estos se acaban y creo que esto es mucho más útil porque cuando se acaba la batería lo vuelvo a recargar y así ya no estoy gastando en fósforos, en velas, nada. Esto es de verdad muy útil que debes de comprar sí o sí para tenerlo en casa. Y que se puede recargar mediante el puerto USB-C, en donde vas a poder conectarle el cargador de cualquier teléfono. No sé cuánto tiempo llegue a durar la batería porque en todas las pruebas que estuve haciendo, la batería no ha reducido su potencia, siempre están encendiéndose estas 4 luces. A pesar que estuve probando haciendo el arco eléctrico por un buen rato, varias veces, mira, siempre se mantienen las 4 luces encendidas. Lo que me gusta de la construcción de este encendedor es que es maleable, mira, puedes colocarlo en cualquier posición y se va a quedar ahí fijo, así que te ayuda mucho para poder encender cualquier hornilla si es que lo usas para tu cocina. No le encontré ningún defecto a este encendedor, así que yo le voy a poner un puntaje 10 de 10 porque no solamente viene en color azul, viene en diferentes colores, así que hay para todos los gustos. El tiempo promedio de envío desde que sale de la tienda hasta que llega a tu casa, o por lo menos lo que ha pasado aquí en mi caso en Perú, es que ha tardado más o menos entre 20 a 30 días. Entonces yo te podría decir que es un precio muy similar, por ejemplo, a AliExpress, que cuando compras un producto también va a tardar el mismo tiempo, 3 semanas, 4 semanas. Así que te diría que básicamente es lo mismo comprar en AliExpress o comprar en Temu, ya que incluso en ambas plataformas puedes comprar accesorios muy pequeñitos que cuestan incluso mucho menos de $1. Eso ha sido todo por este video, espero que te haya sido muy útil. Ves que sí funciona, sí llega, y bueno, la calidad de los productos, eso va a depender de cuánto pagues por ellos. Déjame tu comentario en este video para saber qué opinas de Temu, si es que ya compraste o si es que estás pensando comprar. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.